Le agradezco mucho al doctor Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, que se encuentre en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Héctor? Gracias por tomar la llamada. Al contrario, Pascal, te agradezco mucho. Todo bien. Bueno, pues dices en Twitter que lo del petróleo está disparando los riesgos sistémicos del país. Debe haber una conferencia urgente del director de Pemex y del secretario de Hacienda para explicarnos qué se va a hacer. Y justamente quisimos pues platicar de esto contigo. Estos precios del petróleo que hemos visto, ¿qué implicaciones tienen, Héctor, para las finanzas públicas? Mira, yo creo que son implicaciones de dos tipos. Ahorita en el plazo inmediato vamos a tener que revisar las finanzas de Pemex durante 2020. Esperar que no tengan que entrar apoyos de emergencia del gobierno para que se cierre la operación. Pero si pensamos en el 2021, porque aquí habría que separar algo, en el 2020 podemos decir, bueno, mira, el gobierno federal tiene coberturas. Sí, tiene coberturas para los ingresos que tienen que ver con el Fondo Mexicano del Petróleo. La operación de Pemex no está cubierta por completo. Y esto, Pascal, lo tendría que estar explicando el director y el secretario de Hacienda. ¿Cómo va a estar esta transición durante el año? Pero ya que te pones a pensar en el 2021, surgen pues muchos temores, muchas preocupaciones. Sí, esperamos una recuperación en los siguientes meses del precio de la mezcla mexicana, pero no es claro qué tanto. Y en la medida que esta recuperación no sea vigorosa, pues nos puede complicar mucho el 2021. Nos puede complicar mucho el 2021 por dos razones. Sí. Primero, si bien nuestras finanzas públicas ya están más o menos despetrolizadas, todavía se agarra entre 1.5 y 2 puntos del PIB, dependiendo el año, con derechos petroleros para financiar muchas operaciones. Oye, ¿y de los ingresos públicos qué porcentaje viene siendo en este año? Depende si lo estás comparando con respecto a todo el techo de la ley de ingresos, incluyendo requerimientos financieros, o si estás pensándolo nada más en lo que pudiéramos llamar ingresos de libre disposición. Pero sí estaríamos hablando de un 13-14% de los ingresos públicos. 13-14%. Contra, en los años 80 andaba por arriba del 40%, ¿no? Llegó a ser 40%. O sea, sí esta despetrolización ya existe. Sí. Pero aún así, si te quitaran este 13-14%, pues se vería muy complicado. Incluso en declaraciones que no son muy claras del presidente, de repente dice, vamos a apoyar a Pemex. Esto significaría bajarle más los derechos de utilidad compartida, los impuestos, todo, que no son impuestos, realmente son derechos. Pero entonces, si tú armas todo este paquete, Pascal, estábamos haciendo cuentas ayer, podríamos entrar a un déficit primario en el orden de 2% del PIB. Déficit primario quiere decir, ¿sabes qué? Ingresos menos gasto. Pero sin considerar el pago de deuda, podríamos estar ya en territorio de un déficit primario en el orden de 2% del PIB, sin ningún estímulo fiscal para la economía, solo para sostener operación. Esto es muy serio. Oye, ¿y eso implicaría endeudamiento, por ejemplo? Sí, claro. Sí, claro. Implicaría endeudamiento aún sin considerar el servicio de deuda. Claro. Entonces, ya aquí de repente dirías, caray, pues nuestras finanzas públicas no pueden trabajar así. Y creo que lo menos que nos merecemos, Pascal, me preocupa mucho que no se ha presentado una reestructuración de Pemex, a pesar de que muchas de sus divisiones están en números rojos. No se ha dicho, ahorita tenemos una empresa productiva del Estado con 120,000 empleados, y creo que sienten que el presidente los va a apoyar a cualquier precio, y pues esto no puede funcionar así. Necesitamos un plan que le dé viabilidad a la empresa en el mediano y en el largo plazo, y que se diga estos riesgos sistémicos, cómo se van a combatir. ¿Implica repensar el negocio, Héctor? Por completo. Yo creo que
y qué bueno que me hagas esa pregunta, Pascal. Mira, muchas veces se dice, es que quieren que cerremos Pemex. No. Lo que hay que entender es una realidad, sí, al país le quedan unos años de renta petrolera, a lo mejor ya es una renta petrolera pequeña, pero hay que pensar cómo aprovecharla en beneficio de todo el país. Ujú. Pero si estamos pensando en un modelo de negocio como era en los 70, pues estamos mal. La realidad cambió, es una fuente de energía que va de salida en el mundo. Aquí las estimaciones varían, hay quien le da 20, hay quien le da 30 años, pero hay que entender que viene una transición energética fuertísima. Ujú. Sí, tenemos ese recurso, hay que aprovecharlo, pero con una visión de sostenibilidad energética, de sostenibilidad financiera, de transición ambiental y mucho más anclado en lo que esperamos que ocurra versus lo que fue. El actual frenón a la economía por efecto del coronavirus, ¿crees que va a acelerar el cambio de paradigma energético? Mira, esa es una muy buena pregunta. No está claro. Ujú. La respuesta sería, sabes que sí, se van a activar muchos mecanismos de gobernanza global y se van a estar discutiendo este tipo de cosas y cómo nos volvemos más resilientes y cómo nos cuidamos. Ujú. Pero hay un efecto precio que no podemos negar. En la medida que los hidrocarburos estén mucho más baratos, eso no necesariamente le juega a favor a la transición energética. Va a depender cómo venga regulación y cómo vengan las discusiones de política pública, no solo en México. Yo creo que esto va a ocurrir en todo el mundo en los siguientes años. Pero Sí, y sí. aún retrasándose, Ujú. no es algo que se va a detener. No se va a detener. Oye, y volviendo al planteamiento que hacías de un déficit primario del 2%, ¿qué alternativa habría para no llegar a ese punto? Bueno, yo creo que ahorita lo primero es un programa contracíclico que no ha llegado para que el bache no sea tan profundo. Ujú. Yo creo que de entrada eso sería lo principal. Y después, sí, porque si la economía cae menos, esto de alguna manera nos protege un poco para el 2021. Pero yo creo, Pascal, que tan pronto como pase el bache, que esperemos que esto sea junio, julio, sí nos tenemos que sentar a una serie de cosas estructurales. Más ingresos para el gobierno, Ujú. cuáles son las responsabilidades de los gobiernos subnacionales, cómo vamos a financiar el sistema de salud, la reforma a pensiones que ya se había anunciado, que yo creo que sigue siendo uno de los grandes resumideros del gasto público. Tenemos que hacer algo. Sí. Si no, a finales del sexenio, la verdad es que todas las finanzas públicas van a estar muy tirantes. Y creo que se le tiene que dar a Pemex un esquema de incentivos correcto. Usted no puede perder tanto dinero Ujú. en la gran mayoría de sus divisiones. Sí, y que esto puede implicar decisiones políticamente difíciles, por supuesto, pero yo creo que Ujú. tratar de salvar toda la operación de Pemex a cualquier precio es muy irresponsable, es muy peligroso para el país. ¿Cuánto significa en dinero un déficit primario de 2% del Producto Interno Bruto, Héctor? Dependiendo cuánto caiga la economía, pero estamos hablando entre 500 y 480 mil millones de pesos. ¿Puedes repetirme la cifra, perdón? Entre 500 mil y 480 mil millones de pesos. 480 mil millones de pesos. Bueno, pues una cantidad enorme de dinero. Imagínate a números redondos, $500 million. Sí, medio billón de pesos. Pues Héctor, siempre un gusto platicar contigo. Te aprecio mucho que me tomes la llamada. Al contrario, Pascal, yo te agradezco mucho. Mira, y yo creo que este tema sí se le tiene que poner bastante atención, más allá de sentimentalismos y todo, es algo muy serio y te agradezco. Un fuerte abrazo, Héctor. Otro. El doctor Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el